Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares, como siempre. En noticia argentina, la vicepresidenta de la Nación pide que la juez María Eugenia Capuchetti sea apartada de la investigación que se adelanta por el magnicidio frustrado en su contra. Denuncia que a pesar de las pruebas sobre la implicación de políticos de oposición, no son vinculados al proceso. ¿De quiénes se trata? Vamos a verlo. En noticia Chile, el presidente del país, Gabriel Boric, llega a la Araucanía, región mapuche discriminada hasta hoy. En la zona se mantiene el estado de excepción con máxima presencia de carabineros. Un territorio en disputa por el que los pueblos indígenas luchan y por lo que esperan ser visibilizados. ¿Qué propuesta lleva Boric para ellos? Vamos a verlo. En noticia Bolivia, se cumplen 3 años del golpe de Estado que derivó en masacres, persecución y corrupción. Hoy, tras el retorno a la democracia, el país retoma la senda del crecimiento y la estabilidad. Igualmente, los mismos golpistas de 2019 intentan reeditar su plan desestabilizador. Lo analizamos. En noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández recusa a la jueza que lleva la causa por el intento de asesinato en su contra por no investigar los vínculos de un diputado de oposición con el atentado, vínculos políticos directamente con este atentado frustrado. Vamos a verlo. La vicepresidenta anunció a través de Twitter que instruyó a sus abogados para que presenten la recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti. Le reprocha a la magistrada de no haber citado a declarar al diputado del partido Propuesta Republicano, el PRO, Gerardo Milman, quien presuntamente ya sabía del intento de magnicidio. Fernández acompañó el anuncio con un video que recuerda que un testigo clave dijo ante la jueza que escuchó a Milman decir: "Cuando la maten, yo estoy camino a la costa", apenas 2 días antes de la tentativa de asesinato. Sucedió en un bar cercano a la sede del Congreso, en un diálogo entre Milman y 2 asesoras. Pese a las coincidencias, solo fueron convocadas a declarar esas 2 mujeres, quienes confirmaron que el encuentro ocurrió, pero intentaron minimizar los dichos del legislador. Además, se recuerda que Milman redactó el 18 de agosto, 13 días antes del intento de magnicidio, un proyecto de declaración que alertaba sobre la posibilidad de que un iluminado atentara contra la vicepresidenta. La jueza Capuchetti tampoco llegó lejos en investigar el vínculo de la organización de ultraderecha, Revolución Federal, con el intento de magnicidio y el financiamiento a esa agrupación de parte de Caputo Hermanos, la firma de la familia de un exministro macrista. Allí los hechos de inmediato los analizamos. Para ello nos acompaña Javier Romero, periodista, docente, analista, nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Javier, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias. Javier, primero preguntarte acerca del anuncio que hace a través de redes sociales, de hecho, la vicepresidenta del país. Ella lo que pide específicamente es que María Eugenia Capuchetti sea apartada de la investigación porque lo que está haciendo es obstaculizando el proceso. ¿Cuál es tu opinión? Sí, la sensación que da en realidad es que efectivamente no se avanzó nada después de este hecho conmocionante de un intento de magnicidio. Un arma estuvo a centímetros de la cara de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, la principal líder política de la Argentina, y no se ha avanzado nada, salvo la detención de parte de militantes que estaban alrededor de Cristina, de quien quiso disparar. Ahora, cuando se empezó a investigar las redes que había alrededor de esta persona que fue a disparar, nos encontramos por lo menos con 2 grupos terroristas, de neonazis, con vinculaciones concretas con importantes dirigentes de la oposición.
no solo el principal grupo empresario en la Argentina, amigo de Macri, el grupo Caputo, digo para entender, Caputo es el mejor amigo de Mauricio Macri, es uno de los empresarios más importantes de la Argentina, y lo que se encontró es que había financiado con cientos de miles de dólares a un dirigente, al principal dirigente de una de las agrupaciones terroristas, que incluso atacó la Casa Rosada. Se llama Jonathan Morel y es el líder de una agrupación neonazi que se llama Revolución Federal, de vínculos muy cercanos con otro grupo que es el que atenta contra Cristina Fernández de Kirchner y por lo cual hay detenidas 3 personas. También es bastante llamativo los vínculos que hay con los servicios de inteligencia. Milman estaba reunido con estas 2 personas, estaba reunido el diputado de la oposición, a quien lo escucharon decir que cuando la mataban él iba a estar en otro lado. Eran también gente vinculada a los servicios de inteligencia. Hay que recordar, entender que en la Argentina hay un vínculo promiscuo entre un sector de la justicia, un sector de los servicios de inteligencia, el poder económico y también, por ahí se vislumbra, si uno corre un poco el humo, la Embajada de los Estados Unidos. Precisamente, uno de los abogados de este grupo, son 2 vinculados a los servicios de inteligencia y el tercero, socio, fungía como representante en la embajada, trabajaba en la embajada de los Estados Unidos y así se presentaba con una tarjeta. Para muchos en realidad estaba vinculado a un sector de la CIA, así que son muchas las pistas que hay ahí y que la jueza parece decidida a no investigar. Es muy raro lo que pasa con la jueza, aunque conociendo los vínculos con Macri y con quienes rodean a Macri, uno entiende por qué no quiere avanzar, quiere cerrar la causa ahí y decir fue un loquito suelto el que quiso matar a otra persona y nada más, como una especie de crimen común. Todos Javier, ¿y no crees que... Sí, Tatiana. Sí, ¿y crees con todo esto, que además bien nos has detallado, que sea posible recusar a la jueza teniendo en cuenta esto que bien dices y que de manera permanente denuncia a la vicepresidenta del país? En Argentina no hay un sistema judicial, sino un partido judicial. Exactamente, claro, ese es el grave problema. Bueno, que en realidad lo vivimos en toda América Latina, vimos el proceso que se siguió contra Lula, sabemos que Rafael Correa de Ecuador vive exiliado, sabemos el proceso que culmina en un golpe contra Evo Morales, la prisión de Jorge Glass. Bueno, hemos visto cómo funciona el lawfare, lo que se llama lawfare, que es esta vinculación promiscua entre un sector de la justicia y un sector del poder real, de los partidos políticos de la derecha. La verdad es que hay un problema adicional en la Argentina. En Brasil, por lo menos en un momento, cuando el caso Lula llega a la Corte dice la verdad es un mamarracho y termina imputando y procesando al fiscal y al juez que llevaron a prisión a Lula. En el caso de la Argentina, lamentablemente no tenemos esa esperanza porque la Corte está hecha a imagen y semejanza del partido de Macri aquí en la Argentina, de la derecha, con lo cual nos sentimos ciertamente con un grado de indefensión muy importante, Tatiana. Es muy triste, es muy lamentable lo que pasa en Argentina en estos momentos, el nivel de indefensión en el que nos sentimos los ciudadanos en general. Entonces, ¿crees que no será recusada la jueza Capuchetti? ¿Crees que ya va a seguir con el caso y que al final de cuentas, lamentablemente, brillará la impunidad? La verdad es que, como es todo tan obsceno y tan evidente, que no es incierto lo que pueda pasar. Es cierto, hay sectores de la justicia que conservan un rasgo de decencia y saben que vamos a un camino sin salida. Si la justicia sigue por este camino, y bueno, y puede haber una posibilidad, pero la verdad es que ahora está en manos de la jueza. Yo no creo que tenga dignidad como para decir, es verdad, me tengo que correr porque no hice nada. Y hay que ver qué pasa en los estadios superiores. La verdad es que absolutamente incierto, no quiero jugarme por ninguna. Seguramente la mayor probabilidad es que todo quede como está y siga así. Hay que recordar que hay en ciernes un pedido de proscripción a Cristina Fernández de Kirchner. El lunes que viene habla el fiscal en una de las causas, en una de esas causas inventadas, y va a hablar el lunes y va a pedir la proscripción de política de Cristina Fernández de Kirchner, la principal líder política de la Argentina. Una cosa increíble. Realmente increíble. ¿Y qué pasa entre tanto con el diputado Milman? Después de que
se ha revelado toda esta información que se ha filtrado de manera legal a los medios de comunicación. ¿Cuál ha sido el tratamiento que se le ha dado? Porque además ya aparece ahora como una figura también clave con esta línea de investigación del carácter político que tuvo el intento de magnicidio a la vicepresidenta del país. Claro, hay que entender que Milman era el número 2 del Ministerio de Seguridad de la Nación durante el macrismo, que era quien estaba a cargo de la relación con los servicios de inteligencia, con los sectores más oscuros de los servicios de inteligencia en la Argentina, y que cuando efectivamente hay alguien que lo escucha decir esto, va a la justicia, presenta todo, cuando citan a declarar a las personas que estaban, digamos, lo primero que hace la justicia es decir, bueno, este testigo estaba efectivamente en ese lugar, estaba cerca de Milman, bueno, había cámaras, todo se pudo comprobar, citan a estas personas que estaban con Milman, 2 mujeres, las mujeres niegan haber estado ahí hasta que les muestran las fotos y los videos. Y dijeron, sí, no me acordaba que había justo pasado de casualidad y lo vi. La verdad es que todos los elementos concuerdan. Lo más razonable, si uno quiere seguir una pista de este tipo, un magnicidio, hubiera sido que en ese momento, primero que mintieron, las 2 testigos mintieron, que le tenía que haber pedido por lo menos los celulares para cruzar llamadas, para ver qué mensaje. Bueno, no lo hizo la jueza. A Milman todavía ni siquiera lo citó. Está imputado, está acusado de algo grave, Milman. El día anterior, Milman se había preguntado por la custodia de Cristina. Decía que tenía demasiada custodia. El día anterior, una semana antes, había hecho en una presentación en la Cámara de Diputados diciendo que había que tener mucho cuidado con lo que pasaba con Cristina porque tal vez alguien quería tentar y ella pasar como héroe. Parecía como que sabía todo el guión Milman. Está muy claro. O sea, todo esto que te estoy diciendo es todo público, es lo que se presentó como diputado. Un colega de él, otro diputado de la Patagonia, pidió la pena de muerte para Cristina. Dijo, si se comprueba el hecho de corrupción, que te cuento para el lunes, es culpable, yo creo que debería haber pena de muerte. Ese es el clima que presenta la oposición supuestamente democrática en la Argentina. Es realmente... El intento de anular al otro, incluso de matarlo, ¿no? Claro, es realmente una aberración, pero esto además no tiene también desde el propio sistema judicial una implicación que lleve, por ejemplo, necesariamente, y no solamente me refiero al caso del intento de magnicidio de la vicepresidenta del país, sino como retórica, como palabras y mensajes de odio sobre una figura pública. ¿Esto pasa así sin más ni más? Bueno, ese es el marco, lamentablemente, también, ¿no? Hay un creciente discurso de odio en los medios de comunicación, está constantemente. El arma que llevaba en la mano quien intentó asesinar a Cristina estaba cargada por el odio que los grandes medios de comunicación de la Argentina y las redes sociales van cargando sobre la sociedad. Y déjame decirte algo más, Tatiana, ¿no? Porque hay otro problema, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Que es la última instancia judicial que tenemos en la Argentina, y tiene 4 miembros. 2 los nombró por decreto el anterior presidente, Mauricio Macri. La verdad es que no tenemos ninguna confianza en ese sector de la justicia, que es quien debería haber. Tenemos una instancia desde la democracia, que es el Consejo de la Magistratura, que debe velar por el comportamiento de los jueces. Bueno, te cuento que esta Corte tomó por asalto el Consejo de la Magistratura hace 2 meses, violando una ley de hace 16 años. Dijo, no, hace 16 años se equivocaron en la ley, así que el Consejo de la Magistratura lo manejo yo mismo, dijo el presidente de la Corte de Justicia, y ahora también preside el Consejo de la Magistratura, que es quien debe analizar la conducta de los jueces y fiscales. También está en manos de ellos. Así que estamos en un problema muy serio desde el punto de vista de la democracia. Eso suena, Javier, a golpe judicial. Esa es la sensación que por momentos tenemos. Con mucho cuidado en un país que ha sufrido muchísimo los golpes de Estado y que tenía un pacto democrático. Cuando salimos de la última dictadura militar, quiero recordar, la última dictadura militar en la Argentina, del 76 al 83, tuvo una friolera de 30.000 desaparecidos. Un hecho inédito. Bueno, aquí se acuñó el término desaparecidos a partir de lo que fue la represión ilegal en la Argentina. Y la verdad es que cuando salimos de ese régimen, con asesinatos, violaciones, robo de bebés, etcétera, entre los partidos políticos democráticos se llegó a una especie de pacto y dijimos, nunca más golpe de Estado.
todo se debe resolver en democracia, dialogando. Podemos tener acuerdos o no en un montón de cosas, pero todo dentro del marco democrático. Yo creo que hoy por hoy un sector del poder está jugando al límite de ese proceso, lamentablemente. Y lo que quieren por cualquier vía para volver ahora a esta coyuntura con esta figura clave histórica de la Argentina, desde la vida política, como es la vicepresidenta, proscribirla, pensando en que esas palabras que ella dio la semana pasada en este mensaje que enviaba al sindicato metalúrgico, uno de los más grandes del país, sobre tengo que hacer lo que haya que hacer, que prácticamente se ha visto como un anuncio de su candidatura a la presidencia en 2023, intentar proscribirla de cualquier manera. Tatiana, lo que pasa es que hay que entender también geopolíticamente lo que está pasando en la región. El triunfo de Boric en Chile, acá al ladito de la Argentina, el retorno de Evo Morales a Bolivia y del MAS, la llegada de Petro, el rol que está teniendo, por ejemplo, hoy Maduro, bueno, lo estuvimos viendo, recibido por todos los jefes de Estado. Hay un cambio de época. Y la llegada de Lula también, después de 2 periodos y después de haber enfrentado un proceso de persecución judicial, no judicial, ¿no? Porque ajurídica, es lo que hace despertar la idea de que puede llegar a volver Cristina al poder. Y eso los tiene muy nerviosos, porque les preocupa una América Latina grande y unida, porque vio lo que pasó cuando estuvo unida América Latina en la década del 90, con Hugo Chávez, con Fidel, con Lula, con Cristina y Néstor, con Correa, con Evo. Bueno, eso lo vivió el poder real, lo vivió Estados Unidos y no quieren que pase eso, necesitan que no pase. Así que hay que estar atentos. Estamos viviendo una situación muy delicada en muchos lugares de América Latina. Sí, Tatiana. Claro, pero algo, con eso te despido, Javier, tendrá que hacerse. ¿Qué crees tú? ¿Fuerza ciudadana, movilización de carácter social? Algo tendrá que hacerse para que esta situación no quede así, en la impunidad. Absolutamente. Mirá, nosotros tenemos en la memoria histórica de argentinos y argentinas esto que te decía, ¿no? Lo que fue la salida de la dictadura y que toda la resolución debe ser democrática. Uno puede ganar o perder una elección y podemos tener diferencias muy grandes, pero todo se debe resolver de acuerdo a lo que marca la ley, la Constitución y la voluntad popular. Nosotros, la fuerza política en la Argentina, sabe resolver las cosas, la ha resuelto también con movilizaciones populares. Así llegó Perón en 1945 al poder y así se fue la dictadura también con movilizaciones, el ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo. Bueno, y las movilizaciones obreras y populares. No en vano fue que Cristina dijo eso en la sede del principal gremio industrial de la Argentina, en medio de aplausos y vítores de la ciudadanía. La ciudadanía no va a aceptar una interrupción democrática bajo ningún punto de vista, así que lo que imaginamos es eso, ¿no? La gente en las calles reclamando lo que cree que le corresponde y no va a dejar pasar un atropello como el que están planificando en algún lugar, vaya a saber dónde. Muchísimas gracias, Javier, por ese análisis. Buenas noches. Por favor, gracias a vos, Tatiana. Un abrazo grande para vos y para todo Telesur. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, el presidente de la Nación, Gabriel Boric, llega a la Araucanía, región mapuche discriminada hasta hoy. En la zona se mantiene el estado de excepción con máxima presencia de carabineros. Es un territorio en disputa por el que los pueblos indígenas luchan y por los que esperan ser visibilizados. ¿Hay alguna propuesta que lleve Boric para ellos? Vamos a analizarlo. Al volver estamos en Es Noticia. La economía está saliendo adelante gracias a ti, hermano Lucho. Jóvenes, mayores del campo y la ciudad, estamos reconstruyendo Bolivia.
Estamos aquí apoyando la gestión del hermano presidente. El apoyo siempre incondicional para el desarrollo de nuestra patria. Apoyamos a nuestro presidente. Hermano Lucho, estoy contigo. Lucho, estamos contigo. Deben estar seguros que no nos mueven ambiciones personales, ambiciones económicas, ni ambiciones de poder. Nos mueven principios y valores revolucionarios que nunca se doblegará ni nunca se doblegaron. Muchas gracias, pueblo boliviano. En Noticia Chile, el presidente Gabriel Boric llegó a la Araucanía, región donde defensores de derechos humanos han denunciado represión al pueblo mapuche. Ellos mismos lo han denunciado y declarada en estado de excepción hace ya varios meses. Allí los líderes indígenas exigen una región autónoma. El presidente chileno, Gabriel Boric, arribó este jueves a la región de la Araucanía, en el sur del país, para realizar una visita en pos de examinar la situación de la inseguridad, luego de que el Senado decidiera prorrogar el estado de excepción impuesto desde el pasado mes de mayo. El mandatario publicó que comenzó la gira Araucanía con la intención, según sus palabras, de fortalecer el trabajo interministerial en base a las prioridades de nuestro gobierno en la región, con el foco puesto en las personas y su seguridad. De acuerdo con la agenda programada, Boric sostendrá un conjunto de encuentros con autoridades de la región, entre las que resalta el gobernador Luciano Rivas, y con víctimas de la violencia. El jefe de Estado realiza la visita, que se extenderá hasta este viernes, junto a la ministra de SECPRES, Analía Uriarte, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, y la ministra de Interior, Carolina Toja. El presidente fue recibido tras arribar por el delegado presidencial, José Montalva, la titular de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña, y el jefe de la zona de la Araucanía, Rubén Castillo. Entre tanto, se han reportado varios incidentes de violencia en rechazo a la visita presidencial, como cortes en la Ruta 5 Sur, así como el incendio de una escuela rural en la comuna de Curacautín. El Senado decidió extender por otros 15 días el estado de excepción en la macrozona sur, a partir de la propuesta del gobierno, con lo cual se implementa la militarización de la región ante el aumento de la inseguridad. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Máximo Quitral, historiador, politólogo en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Nos acompaña desde Iquique. Profesor Quitral, bienvenido, buenas noches. Hola Tatiana, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarla y por cierto también saludar a todo el equipo de Telesur. Muchísimas gracias. Primero es una pregunta que tiene mucho que ver con la manera en que se ve este recibimiento al presidente Gabriel Boric. ¿Por qué tanta parafernalia si están dentro del mismo país? Es que parece que se hubiese ido a una gira internacional y le hacen fila con sus ministros y siendo recibidos. Llama realmente la atención. ¿Por qué lo crees? Bueno, la verdad que la visita a la zona había sido postergada por mucho rato. Recordemos que varios meses atrás la anterior ministra del Interior también acudió a la zona y terminó esa visita para el gobierno. Entonces interpreto que todo este despliegue policial responde un poco a evitar situaciones de esa naturaleza que impidan alguna crítica de la oposición, pero también es un tema preocupante que finalmente haya todo un despliegue policial para poder estar en una zona, lo que realmente
es una postura un poco compleja y no muy bien vista por parte de las comunidades movilizadas. Pues sí, es que en ese sentido también uno se pregunta en el marco de esto que vemos como radiografía de imagen, ¿por qué no están líderes o lideresas indígenas mapuche allí en ese recibimiento? Si son parte de la presencia permanente, incluso ancestral, en este lugar de la Araucanía. Sí, la verdad es que este no es un problema en específico de un gobierno. Yo creo que este es el Estado finalmente el que ha tenido una postura intransigente de hostigamiento permanente al pueblo mapuche y que tiene como resultado una profunda distancia entre las autoridades y las comunidades. Entonces no se ha propuesto un diseño político que busque superar la distancia y que los distintos actores que conviven en la zona junto con el Estado puedan programar un camino de orientación y de conexión entre las comunidades mapuches y en este caso el gobierno. Ahí falta un poco de una mirada más bien propositiva, de voluntad política, de estar convencidos de que ese es el camino que hay que desarrollar. Esperemos que finalmente eso prime y se imponga como mecanismo de solución de un problema en la Araucanía. Claro, pero si vemos en el escenario político las acciones del propio gobierno de Gabriel Boric mantener el estado de excepción, pues eso no es una buena señal. No, concuerdo perfectamente con usted, Tatiana. Lo que pasa es que el camino del diálogo es el que yo creo que es el que se debe utilizar. No he sido y no soy partidario de la criminalización y de desarrollar un estado policial en la zona de la Araucanía, porque lo que produce es todo lo contrario, un aumento de la violencia, de una situación de incomunicación permanente y, por cierto, de una mirada negativa a las posturas y los planteamientos que han tenido las distintas comunidades movilizadas. Por tanto, yo creo que ese no es el camino y tal vez también se responde un poco a las presiones que han sufrido el presidente por parte de la oposición, que lo único que busca es que esto se perpetúe en el tiempo y no se le dé una salida política, que es el camino coherente que se debiese explorar. Claro, de hecho, comparando para comprender por qué es importante, hay tantos ojos de este gobierno del presidente Boric, que él mismo dice de manera permanente que es un gobierno progresista, que es un gobierno que respeta los derechos humanos, que es un gobierno en el que todos y todas están incluidos. Pues, ¿qué hace la diferencia con el anterior gobierno del presidente Piñera, profesor? En este caso específicamente de la Araucanía, podríamos hablar de muchos otros, pero bueno, en este caso sobre la Araucanía. Sí, en este caso, la verdad que ahí hay una inconsistencia, porque en el fondo no se ve un tratamiento al tema mapuche. Yo no hablo de conflicto, para mí no existe un conflicto. Yo creo que hay un problema latente en ese sector y ahí la verdad que hay ausencia de una política diferente a lo que han venido sosteniendo los distintos gobiernos en nuestro país. Y ahí falta un giro político. Lamentablemente, con la incorporación de figuras de la concertación dentro del aparato del gobierno, se ve muy difícil que se pueda instalar una manera de enfrentar el problema de forma diferente. Creo que ahí también falta un poco de claridad. Entonces, quizás no se han escuchado voces un poco más críticas de la manifestación de la criminalización de las comunidades. Entonces, explorar esa vía, por cierto, hoy, en los tiempos en que está el gobierno, la verdad que se ve muy, pero muy difícil. Así que también resultaría bastante impensable, ni siquiera por lo menos que lo piense el gobierno del presidente Boric, la propuesta que tiene hoy las comunidades indígenas mapuche, la necesidad de tener un territorio y una región autónoma en donde se entienda y se comprenda lo que significa todo desde la perspectiva cultural, histórica, ancestral de la comunidad mapuche. Absolutamente, pero además requiere de un diseño político diferente. ¿A qué me refiero? Tal vez
buscar explorar otros mecanismos, como instalar una mesa de diálogo, donde no solo estén interpretadas las distintas comunidades movilizadas, sino que otros actores que generen cierta credibilidad o confianza en aquellos sectores mucho más críticos del actuar del Estado. Insisto, la posición de las comunidades es en contra del Estado, no en un gobierno en específico, es contra el Estado. Entonces, todos los actores que conviven en la zona perfectamente podrían ser contra de las comunidades mapuche. De hecho, hay momentos tan dramáticos como decir que las comunidades mapuche son terroristas. Bueno, de hecho, fíjese usted, se mantiene la extensión del estado de excepción. Eso no contribuye en nada a tratar de comprender un problema histórico. Por supuesto, insisto, el camino no es la criminalización. Yo creo que ahí el gobierno se ha equivocado, pero tampoco ha presentado una alternativa distinta que inhiba a la oposición en términos de presionar y de insistir que en la zona hay terrorismo. Yo insisto que eso no aplica en este caso y más bien ha sido un recurso discursivo por parte de la oposición para fundamentar la instalación de las Fuerzas Armadas en la zona. Entonces, el tema, si bien resulta complejo, creo que una agenda política clara y con la voluntad y tener la certeza y el convencimiento de que ese es el camino, es posible de desarrollar. Claro, por último, profesor Quitral, el tema además entre todo lo que significa tan estructural es que parte de ese territorio fue entregado por parte del Estado a empresas forestales. Y esas empresas forestales se han ido dañando cada vez más con el paso de los años de más y más y más territorio que había sido ancestralmente de las comunidades mapuche. Así que también deberían estar en una mesa de diálogo esas empresas forestales, por ejemplo. Que no, yo no lo descarto, entendiendo que también tienen una alta cuota de responsabilidad en lo que ha ocurrido en la zona en discusión, pero mucho de ello amparado y respaldado por el Estado de Chile. Entonces también ahí hay una responsabilidad compartida, pero que lamentablemente los distintos gobiernos no han asumido o no han querido asumir por distintos motivos, porque en el fondo si el Estado asume esa responsabilidad, valida inmediatamente a las comunidades movilizadas. Y la verdad es que no quieren eso, pero también hay que tener convencimiento, creatividad y voluntad política para buscar una salida viable a la problemática mapuche que hoy conversamos en esta noche. Claro, profesor Quitral, ¿y estas empresas forestales tienen representación en el Congreso? ¿Tienen representación política en Santiago? Por supuesto, Tatiana, hay un vínculo importante entre ciertas figuras políticas y las forestales que también han financiado campaña. Hay que transparentar ese tipo de información. Entonces juegan un rol clave dentro de la discusión y de la presión que puedan ejercer en un momento determinado. Pero eso también se tiene que transparentar de cara a una ciudadanía que no solo quiere explicaciones, sino que también está buscando enconadamente solución. Y en este caso, entonces, con el gobierno de Boric, de nuevo, con todo esto que estamos viendo a través de las acciones, aunque no lo diga, a través de las acciones, ha tomado partido. Está favoreciendo a las empresas forestales y dejando a un lado la solución realmente estructural de la exigencia del retorno de las tierras de la comunidad mapuche. Por cierto, yo creo que a la hora de asumir un desafío de policíaco, evidentemente que se está optando por ese camino y desechando el del diálogo y de la discusión política. Por tanto, ahí los distintos actores que están presentes, que pueden colocar una voz un poco más templada, podrían perfectamente diseñar un plan distinto que vaya en solución directa a las problemáticas existentes en la zona. Pero ahí faltan voces que aclaren el punto y que reorienten una política pública que la verdad ha sido bastante errática. Muchísimas gracias, profesor Quitral, por este análisis. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Bolivia,
Se cumplen 3 años del golpe de Estado que derivó en masacres, persecución y corrupción. Hoy, tras el retorno a la democracia, el país también retoma la senda del crecimiento y de la estabilidad. Igualmente, los mismos golpistas de 2019 intentan reeditar su plan desestabilizador. Les contamos, tenemos detalles y lo analizamos. Al volver estamos en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Bolivia, el gobierno nacional denunció que la violencia va en aumento en el marco del paro cívico que ya cumple 20 días por instrucción de dirigentes cívicos y del gobernador Fernando Camacho en Santa Cruz. El paro ha cobrado ya 4 vidas, ha causado importantes daños en la economía del país, y esto en el marco que se ha cumplido 3 años del golpe de Estado en contra del entonces presidente Evo Morales. Vamos a ver los detalles. Los dirigentes cívicos de Santa Cruz y su gobernador instruyeron radicalizar la presión contra el gobierno. Una de esas medidas es la toma de instituciones estatales. Ayer fue la Oficina de Impuestos, hoy las oficinas del Canal Estatal de Televisión. Personas afines al gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, se acercaron a nuestras instalaciones allá y bueno, pues hicieron amenazas a nuestro personal allá. También pidieron de que se baje la señal, también nos pidieron de que saquemos a uno de los presentadores fuera de pantalla. La toma de instituciones estatales se realizó de forma violenta el año 2019 en la preparación del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. Esto es un nuevo método que están utilizando. Un nuevo método en cuanto a que es simbólico, porque si tú recuerdas, en el año 2009 y en el 2019 las tomas no fueron simbólicas, fueron tomas de hecho, se entraron a las instituciones, quemaron los papeles, robaron mobiliario, ¿no es cierto? Y eso tiene una sanción penal. Según este análisis, la radicalización de la presión para exigir que el censo se realice en 2023 y no a principios de 2024 es parte de una disputa de liderazgo de la derecha. Hablaría de un nuevo método, ¿no es cierto?, que tiene este ala más radical afincada en Santa Cruz para mostrar, digamos, cierta, no solamente su capacidad de violentar y toda esta cuestión, sino de mostrar como presencia en las instituciones estatales que tienen presencia en Santa Cruz, y así de alguna manera mostrar como cierto poder territorial. El gobierno nacional estableció que los primeros 20 días de huelga indefinida se caracterizan por la violencia que los seguidores del gobernador Fernando Camacho y el comité cívico
ejercen para imponer el paro con bloqueo de calles, avenidas y carreteras. Las afirmaciones del gobernador, del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y de otros grupos violentos que se han desplazado por la ciudad de Santa Cruz generando terror, fundamentalmente en las tardes y las noches cruceñas, respecto a la radicalización de esta medida, respecto a la violencia, respecto a muertos, se ha cumplido y hoy estas personas son las responsables y son quienes tienen manchadas sus manos con sangre. El recuento oficial de daños señala 4 personas muertas violentamente en puntos de bloqueo de la capital y provincias. Una pérdida económica que ya suma más de $700 millones. La violación múltiple contra una mujer de 21 años, 178 personas heridas y múltiples abusos contra personas que transitaban por puntos de bloqueo. Allí va el balance de estos 20 días de este paro en Santa Cruz. ¿Cómo ha finalizado esta jornada? Recordamos que este hecho se da en el marco del restablecimiento de la democracia después de que hace 3 años se dio un golpe de Estado. También con algunas de las figuras que están allí presentes en Santa Cruz, un golpe de Estado al entonces presidente Evo Morales. Vamos hasta La Paz con nuestro compañero de labores, Freddy Morales, para conocer más detalles. Hola Freddy, adelante, muy buenas noches. Hola Tatiana, buenas noches, saludos desde la ciudad de La Paz. Los dirigentes de la huelga indefinida de Santa Cruz han anunciado esta noche que han decidido convocar a un nuevo cabildo para el próximo martes. Es decir, que para entonces el departamento de Santa Cruz ya estará cumpliendo 25 días de paro o huelga indefinida. Los promotores del paro, que son fundamentalmente el gobernador del departamento, Fernando Camacho, y Rómulo Calvo, que es el presidente del Comité Cívico, entre otros, han señalado que no darán el brazo a torcer hasta que el gobierno convoque a la realización del censo en el año 2023. De mediados de 2023 han cedido algunos meses hasta octubre del 2023 y han señalado que no cejarán en su empeño. Ya han convocado a este cabildo para el martes de la próxima semana para adoptar nuevas medidas de presión, según estos dirigentes, que desean tener otra vez el aval, entre comillas, de un cabildo para ejecutar las medidas como lo están haciendo hasta ahora, según el gobierno, con mucha violencia en todo el departamento de Santa Cruz y ya con la suma de 4 personas fallecidas en puntos de bloqueo. En una de las iniciativas de la derecha del país, Tatiana, es que el legislativo pudiera tomar en sus manos la determinación de convocar al censo según lo exigen los propiciadores de la huelga desde Santa Cruz. La Constitución de este país señala que es atribución privativa del Poder Central, es decir, del Gobierno Central, la convocatoria y la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda cada cierto tiempo. La derecha está propiciando la posibilidad de un acuerdo legislativo, aprovechando precisamente que existen algunas discrepancias en la bancada oficialista, la bancada del Movimiento al Socialismo, que tiene mayoría, pero no tiene los 2/3 para decidir lo que resuelvan las cámaras, tanto baja como alta, del legislativo. Este tercer aniversario del golpe de Estado, entonces, encuentra, por un lado, a una división en la bancada oficialista, entre los que han venido a llamarse renovadores y los parlamentarios que continúan leales, por llamarlo de algún modo, al expresidente Evo Morales. Pero también la derecha tiene fisuras en el legislativo, sobre todo en la bancada de Creemos, que es la bancada de Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz. Esta bancada está también seriamente dividida precisamente por las decisiones que se han tomado en la última semana respecto de la elección de las directivas y la elección de cargos directivos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. De modo que esta es la situación hasta el momento. Para las próximas horas se ha anunciado
de manera prácticamente oficial desde el gobierno, voceros oficiales del gobierno nacional, que en las próximas horas el presidente Luis Arce emitirá el decreto supremo que convocará oficialmente con fecha al censo de población y vivienda. Recordemos que las comisiones técnicas que trabajaron hasta esta semana, hasta principios de esta semana en la ciudad de Trinidad, capital del Beni, determinaron que el censo podría realizarse sin afectar los resultados, se podría realizar entre marzo y abril de 2024. Pero esto, Freddy, es importante. Se mantiene entonces 2024 y no se sucumbe a esa exigencia obtusa, que es una excusa más para generar este nivel de desestabilización de la oposición, de realizarlo en 2023. Se mantiene la fecha del 2024. Así es. Marzo o abril de 2024 es la conclusión a que llegaron los técnicos, tanto nacionales como internacionales, de organismos especializados como el Fondo de Naciones Unidas, de Población de las Naciones Unidas y la CEPAL, Tatiana. Muchísimas gracias, Freddy. Dato importante de esta noche que nos entregas para el análisis. Muy buenas noches y gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña para ello Susana Bejarano, es politóloga, es periodista, nos acompaña desde La Paz, allí en Bolivia. Susana, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Tatiana, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a la gente que nos acompaña en Telesur. A usted muchísimas gracias. Recordamos que se registran por estas horas, es además una conmemoración tan dramática como hablar de un golpe de Estado que derivó, como lo veíamos, lo decíamos antes de la pausa, en masacres, en corrupción, en una persecución impresionante al movimiento, al socialismo, a todo aquel que dijera lo contrario, que no estuviese acorde con los golpistas que llegaron al poder. Pero después de eso se retoma la democracia y el país está avanzando en una senda de desarrollo, de hecho con muy buenos índices de desarrollo de carácter social y de crecimiento. Quiero preguntarte primero acerca de este balance después de este retorno a la democracia, pese a lo difícil que fue ese golpe de Estado y casi año del gobierno de la presidenta de facto, Yanine Áñez. Bueno, tú has expresado muy bien lo que ha sucedido en el país. Definitivamente la gente lo ha sentido en carne propia lo que significaba vivir en una dictadura, ¿no es cierto? Un gobierno que ha cometido una ruptura institucional para llegar al poder, luego las masacres con una suerte de aleccionamiento, digamos, a todos aquellos que piensen de forma disidente, ¿no es cierto? Más de 5.000 causas por cuestiones políticas abiertas, 1.000 exiliados. 800 presos políticos, estamos hablando de más de 800 heridos, 500 arraigos a personas que de pronto no tenían absolutamente nada que ver con el gobierno, que solamente habían sentado, digamos, una opinión no partidaria, sino una opinión política de pronto más próxima al MAS, los arraigaban por eso, y una serie de situaciones que por supuesto han llevado a que rápidamente haya a pesar de todos estos intentos sostenidos y también luego a nombre de la pandemia que habían intentos sostenidos de aleccionamiento a la gente, de coartarla, de encerrarla, de aprisionarla y toda aquella cuestión, es a propósito de una movilización precisamente que existe de parte de las organizaciones sociales que por fin se concreta la fecha a la democracia o a las elecciones y nos devuelve la democracia. Yo quiero hacer un pequeño recuento aquí, Tatiana. Yanine Áñez, dentro de 2 días, el 12 de noviembre, ella agarra, se autoproclama presidenta. Entra llorando a la presidencia, justo un día como hoy llega a La Paz, llorando, diciendo que solamente ella iba a llamar a convocar elecciones y toda aquella cuestión. Si hubiera cumplido sus 3 meses, el 12 de febrero tendrían que haber sido las elecciones. No había pandemia, no había ninguna excusa. Digamos que por una X o Z razón haya atrasado un mes. El 12 de marzo, no había pandemia aún, pero ella insistió en quedarse y no solamente insistió en quedarse, sino además se puso de candidata, ¿no es cierto? Y fueron las encuestas hechas además por ellos en una situación tremendamente compleja donde la gente le daba miedo hablar por teléfono, le daba miedo responder, etcétera, que le dijeron a la señora Yanine Áñez que esto no iba más y fue la organización social que logró y determinó la posibilidad de concretar las elecciones que tuvieron 4 aplazamientos, incluso unas
determinadas por el Congreso Nacional, que ficticiamente seguía, que seguía funcionando, pero que la presidenta de facto luego no hacía ningún caso a ninguna de las determinaciones tomadas por el Poder Legislativo, primer poder de cualquier estado, ¿no es cierto? El legislativo decidía una fecha de las elecciones, Yanine Áñez no las tomaba en cuenta, hasta que finalmente fue la movilización social que le arrancó las elecciones al gobierno de Yanine Áñez y pudimos volver a la democracia el 18 de octubre del 20. Este es un recuento que resulta muy importante porque a partir de allí, bueno, se comienza de nuevo a tejer el hilo constitucional, se restablecen las instituciones hasta hoy, y todo esto ha sido a través del gobierno del presidente Arce, que desde el primer momento estas figuras golpistas pues han estado allí y ahora mucho más visibles. En este tiempo, también a esta manera de balance, ¿cuáles son las principales características, Susana, para que se haya logrado ese nivel de estabilidad, bueno, que tanto se anhelaba y que además había sido un ejemplo en los años del gobierno del presidente Evo para nuestra América Latina? Bueno, yo creo que Luis Arce es muy hábil manejando la economía, Tatiana. Creo que lo que ha hecho ha sido sencillamente tomar, bueno, no sé si sencillamente es la palabra, tomar ciertas medidas económicas que tenían que ver con proteger a Bolivia de procesos inflacionarios que tienen que ver con mantener fijo el precio del dólar, que tienen que ver con la subvención a la gasolina, que tienen que ver con la inyección a la economía de bonos, que tienen que ver con la credibilidad que la gente tiene en nuestra moneda, que es el boliviano. Nosotros nos prestamos en bolivianos, pagamos en bolivianos, es decir, el boliviano se ha fortalecido de tal manera que eso ha incidido de manera muy positiva en la economía, la construcción se ha disparado, y aunque hoy por hoy, digamos, el punto de observación es que las reservas internacionales no son las más altas en relación a los anteriores años, ¿no es cierto? La confianza en el boliviano ha hecho que esas reservas internacionales, si bien son tremendamente importantes para nosotras, no sean lo determinante en nuestra economía como de pronto son en otras, ¿no es cierto? Además, el hecho de la subvención del precio de la gasolina y toda esta intervención de parte del Estado hizo que también los precios internacionales que tienen que ver con producto de la guerra y que, bueno, seguramente a Venezuela le han beneficiado tremendamente porque ha subido el precio del petróleo. Nosotros, como somos productores de gas, nos sube el precio de la venta del gas, pero somos importadores de gasolina, entonces ahí hacemos ciertos equilibrios, ¿no es cierto? Y otra serie de medidas que tienen que ver con permitir las exportaciones, importación de maquinarias para el agro, para la producción agropecuaria a precio cero. Las exportaciones no tienen ningún impuesto, es decir, una serie, un paquete de medidas económicas, además de las facilidades de los créditos, las facilidades de los créditos para las viviendas y todo aquello, ha hecho que hoy por hoy Bolivia pueda, digamos, lucir, ¿no?, una economía prácticamente impecable, llevada de forma impecable en toda la región, ¿no? Si nosotros nos comparamos con los países vecinos, los temas de inflación no son una preocupación en nuestro país, los temas que tienen que ver con otras situaciones que nuestra moneda de pronto no vale. ¿Aló? Sí, la escuchamos, Susana. Sí, perdón. La estamos escuchando, adelante. Que de pronto que la moneda no vale y toda esta cuestión no son un tema de preocupación en nuestro país. Así que, Tatiana, felizmente tenemos una economía bien llevada. Sin embargo, yo haría en esta evaluación que en la parte económica son buenas noticias, ¿no es cierto? La parte política estamos aún viviendo ciertos intentos de rearticulaciones de una derecha muy extrema, esa derecha que ha sido, digamos, la artífice de la ruptura institucional, esa que todos han visto en el Congreso, cuando Yanine se autoproclama presidenta del país. Todas esas gentes, digamos, esos operadores políticos que estaban por detrás, hoy día también se rearticulan en torno a el paro cívico indefinido, que hoy es el día número 20 que está en Santa Cruz, y que si bien en función a las imágenes y a todo aquello que te relataba Freddy, el periodista encargado de Telesur en Bolivia,
definitivamente la gente en Santa Cruz ha puesto también una barrera, digamos, a estas intentonas de cerrar toda la ciudad y qué sé yo. Es el movimiento popular que por primera vez en la historia territorialmente hace una contraofensiva a los mandatos de este comité cívico, ¿no es cierto? Pero definitivamente no podemos dejar de observar que existe una derecha cada vez más dura, una derecha cada vez más cerca, digamos, a cometer prácticas fascistas y toda aquella cuestión que tiene, digamos, unos ejercicios de rearticulación en nuestro país, ¿no? Eso es una cosa que también luego de estos 3 años de golpe de Estado, luego de estos 2 años de recuperación de la democracia, es algo que en Bolivia no podemos dejar de observar que está sucediendo. Que tratan de reeditar el golpe de Estado, aunque hay una característica realmente muy distinta y se concentra en Santa Cruz en este caso. Y a pesar de todos los intentos, Susana, brevemente con esto quiero despedirte porque ya también estoy a punto de entregar nuestra emisión de Es Noticia, no avanza hacia otras provincias, hacia otros estados del país, a diferencia de lo que sucedió en 2019. No avanza a otras regiones. No te olvides que nosotros hemos elegido a Luis Arce con el 55% de la votación hace 2 años atrás. Sin embargo, hace 20 días el departamento de Santa Cruz encuentra un paro que está costando más de 700 millones de dólares, que pretende herir no solamente la economía nacional con todos los buenos datos que te acabo de contar, ¿no es cierto?, sino que también pretende constituirse, digamos, en ese dispositivo movilizador. No está logrando conseguir, creo que el gobierno ha logrado gestionar de manera óptima el conflicto en Santa Cruz. Sin embargo, creo que hay que poner mucha atención a lo que está pasando allí, no porque crea que esto vaya a, digamos, convertirse en un golpe de Estado, sino porque creo que hay que desenmascarar en todos los espacios que sean posibles estos intentos de desestabilización que existen a un gobierno democrático puesto por el 55% de los votos, con una participación del 89% de los votantes bolivianos histórica, la participación más alta en toda la historia de la democracia de este país. Y es bueno que estos espacios denunciemos que existe un germen todavía, unos intentos de rearticulación en cuanto a la desestabilización de un gobierno democráticamente elegido. Muchísimas gracias, Susana. Muy oportuno este balance, muy oportuno tu análisis. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Hasta luego. Gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias, Susana. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticia. Será hasta mañana. Sigan con nosotros. La economía está saliendo adelante gracias a ti, hermano Lucho. Jóvenes, mayores del campo y la ciudad, estamos reconstruyendo Bolivia. Estamos aquí apoyando la gestión del hermano presidente. El apoyo siempre incondicional para el desarrollo de nuestra patria. Apoyamos a nuestro presidente. Hermano Lucho, estoy contigo. Lucho, estamos contigo. Deben estar seguros que no nos mueven ambiciones personales, ambiciones económicas, ni ambiciones de poder. Nos mueven principios y valores revolucionarios que nunca se doblegará ni nunca se doblegaron. Muchas gracias, pueblo boliviano.